Primero, agradecer la invitación a María Elena, a Martín. Para mí es un gusto formar parte de estos espacios, sobre todo que vengo del área de salud y poder estar en el ámbito educativo me parece algo sumamente enriquecedor para mí y para ustedes también. Así que, bueno, voy a pasar a compartir el Power, espero que se vea bien. Vamos a hacer primero, díganme si se ve ahí. Vamos. Primero una parte medianamente expositiva, sí, empezando un poco a hablar de lo que son las vacunas en general para entrar en tema y después vamos a pasar a lo que es la vacunación por COVID. Como dijo María Elena, si quieren ir haciendo preguntas las pueden ir poniendo en el chat y al final las vamos a ir leyendo. También habían dejado algunas preguntas en el panel que, bueno, fueron incorporadas un poco a la presentación y también las vamos a ir, las que queden por responder las vamos a ir contando al final, ¿sí? Bueno, para arrancar, ¿qué son las vacunas y cómo funcionan, sí? Las vacunas, primero decir que la vacunación es una estrategia de atención primaria de la salud, en salud pública, ¿sí? Esto quiere decir que es una herramienta que tenemos fundamental para poder prevenir enfermedades. Vale decir que las vacunas, tanto las vacunas como el agua potable, fueron las dos medidas de salud pública que más vidas salvaron en la historia de, digamos, de los últimos 100 años, digamos, en la población general del mundo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué son las vacunas? Son preparaciones, generalmente no, hechas a base de microorganismos, que pueden ser microorganismos totales, parciales o productos de microorganismos para los cuales se creó esa vacuna, que lo que van a hacer es generar una respuesta inmune en el cuerpo a través de la producción de proteínas, que son los famosos anticuerpos que seguramente escucharon nombrar, que son las defensas de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Y qué van a hacer las vacunas? O sea, ¿cómo funcionan? Van a evitar, por un lado, o sea, idealmente que se genere la enfermedad para lo cual fui vacunado, o en algunos otros casos, evitar las complicaciones de las enfermedades. Es decir, que nos enfermemos, pero que la enfermedad sea leve, ¿sí? No todas las vacunas que están en nuestro calendario de vacunación evitan las enfermedades. Esto está bueno que se entienda, porque a veces hay un poco de confusión con esto, ¿no? De, bueno, ¿para qué me vacuno si igual me enfermo? O sea, no todas las vacunas evitan la enfermedad, pero sí evitan las complicaciones de las enfermedades, ¿sí? Algunas sí van a evitar directamente que desarrollemos la enfermedad. Bueno, ¿y por qué hablamos o por qué escuchamos muchas veces decir que la vacuna es una estrategia comunitaria o que tiene un componente, digamos, de estrategia comunitaria? Básicamente porque, digamos, con el tema de la vacunación no es suficiente con que una persona o un grupo pequeño de personas esté vacunados para desarrollar, para poder controlar, evitar o erradicar una enfermedad, sino que necesitamos que gran parte de la población esté vacunada para poder controlar una enfermedad, ¿sí? Esto en relación al COVID o cualquier enfermedad para lo cual haya vacuna. Por eso hablamos de la vacunación como una estrategia comunitaria. Y acá aparecen dos conceptos, que esto lo puse un poco porque se escucha mucho por ahí en los medios de comunicación o quizás leyeron en el diario o en Instagram, ¿no? De la inmunidad de rebaño y la inmunidad colectiva, digamos. Y bueno, ¿qué es esto, no? ¿Qué es la inmunidad de rebaño y qué es la inmunidad colectiva? Digamos que son sinónimos, son conceptos parecidos. Tiene que ver con la capacidad de proteger tanto a las personas que están inmunizadas por la vacuna como a personas que no pudieron vacunarse, ¿sí? Es decir, las personas que nos vacunamos vamos a estar protegiendo indirectamente a las personas que por algún motivo, por ejemplo, si tienen alergia a algún componente de la vacuna o no pudieron vacunarse, van a estar protegidas de todas maneras, ¿sí? Básicamente esto se produce, digamos, porque los que estamos inmunizados por la vacuna vamos a proteger a los que no se vacunaron, porque vamos cortando las cadenas de contagio, ¿sí? Y ustedes acá me pueden preguntar, bueno, ¿cuántas personas, que esto también se escucha mucho, cuántas personas tienen que estar vacunadas para alcanzar esta inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva, ¿no? Y esto va a depender mucho de la enfermedad. Por ejemplo, el sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa, donde se requiere que un 95% de la población esté vacunada para poder eliminar la enfermedad.
Después tenemos la poliomielitis. Estas dos enfermedades que voy nombrando, tenemos vacunas, digamos que nos vacunamos de chiquitos. Se requiere que el 80% de la población esté vacunada para poder alcanzar la inmunidad colectiva. Y con respecto al COVID, todavía no se sabe muy bien qué porcentaje de la población tiene que estar vacunada para poder alcanzar la inmunidad colectiva, pero los expertos estiman que más o menos un 70% de la población mundial tiene que estar vacunada para poder proteger a ese 30% que no esté vacunado. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Cualquier cosa me van preguntando, pero un poco me parece importante como aclarar estos conceptos que es importante para que tomemos dimensión de cuántas personas tendrían que estar vacunadas para poder empezar a controlar la enfermedad y que no es cuestión de que un grupo chiquitito de personas se vacune para poder controlarlo, ¿sí? Necesitamos una masa importante de personas para poder lograrlo. Y después otro concepto importante que me parecía interesante traerlo es la vacunación como herramienta de igualdad social, como herramienta de equidad. ¿Y por qué esto? Bueno, sobre todo en nuestro país que la vacunación es gratuita, ¿sí? Es uno de los calendarios más completos de América Latina y de casi que del mundo, diría, el de Argentina. Tenemos muchas vacunas y todas son gratuitas, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de igualdad social? Porque la vacunación busca alcanzar a toda la población en los diferentes estratos sociales, ¿sí? Cuando una persona se vacuna, va a reducir el riesgo de circulación de las enfermedades en los ámbitos que frecuenta, ¿sí? Esto es súper importante porque así se va evitando las cadenas de contagio. Y por esto decimos que la vacunación es un acto de responsabilidad y solidaridad, ¿sí? Y sobre todo con la vacunación del COVID, que claramente no es obligatoria ni acá ni en ningún lado del mundo. ¿No? Creo que me parece que en Chile ahora, no sé si no era obligatoria, pero prácticamente que en ningún lugar se puso como obligatoria, por lo cual, más aún con la vacunación del COVID, es un acto bueno de solidaridad. Bueno, y entonces, ¿qué buscamos con una vacuna? Por un lado, y en menor medida, prevenir la enfermedad en individuos, después prevenir la enfermedad en grupos, e idealmente va a ser controlar, eliminar y erradicar la enfermedad, ¿sí? Esto en todas las vacunas y obviamente también con el COVID lo que buscamos es esto, ¿no? Y acá puse 3 ejemplos de distintas vacunas que formaron parte de, digamos, la viruela ya no se da, pero distintas vacunas con las cuales se pudieron controlar, eliminar o erradicar ciertas enfermedades. ¿Sí? Tenemos el caso de la rubiola y la hepatitis A, que son 2 enfermedades que forman parte que, digamos, la vacuna forma parte del calendario y pudieron controlarse. Acá tenemos un spot que puse de Fundación Huésped que dice: gracias a que la vacunación es una política de salud pública, en Argentina no se reportan casos autóctonos de rubiola congénita desde el 2009, ni se hacen trasplantes de hígados en niños a causa de la hepatitis A desde el 2007, ¿sí? Después acá puse otro gráfico, estos de Chile, porque no encontré gráficos de acá, digamos, actuales, con respecto a la vacuna del sarampión. Y vemos cómo desde 1964, que en Chile se implementó la vacunación del sarampión, hasta la actualidad disminuyeron prácticamente que a cero los casos de sarampión, ¿sí? O sea, es una enfermedad que se eliminó. En Argentina el sarampión desde el 2010 al 2015 se eliminó y en 2016 empezaron a aparecer casos nuevamente. Esto podría haber tenido que ver con un déficit en la vacunación del sarampión. Y después otro de los casos que puse acá es la vacunación, la viruela, que es una enfermedad viral que fue un hito en la salud pública que pudo erradicarse gracias a la vacunación en 1980, ¿sí? Hablamos de erradicación de una enfermedad cuando desaparece en el mundo completo, ¿sí? Y eliminación es cuando no aparecen casos en un área geográfica delimitada, ¿sí? Por ejemplo, en un país. Bueno, eso era modo, digamos, de introducción de las vacunas en general, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito ahora de la vacunación contra la COVID-19 en Argentina, que es lo que nos trae aquí. Bueno, ¿y qué vacunas se están aplicando, no? Actualmente, esto seguramente ya lo reconocen, ya saben cuáles se están aplicando, pero bueno, a modo de repaso tenemos la Sputnik V, la, no sé si alguien quería decir algo. Ah, no. La Sputnik V, la Covishield, Sinopharm y AstraZeneca. Y bueno, acá yo no lo había incluido, pero el lunes se firmó convenio con Moderna, así que próximamente tendremos una nueva vacuna. Y bueno, iba habiendo negociaciones con distintos laboratorios, pero por el momento esto, ¿sí? Bueno,
Y acá tenemos, digamos, estas vacunas van a tener distintas plataformas virales, ¿sí? O sea, mecanismos de acción de la vacuna. Hay 4 plataformas virales, o sea, 4 mecanismos de acción distintos, según, digamos, con todas las vacunas disponibles que tenemos en el mundo. Pero en Argentina tenemos estas 2 plataformas virales. Unas con vacunas con virus inactivado, ¿sí? Que es la Sinopharm. Y las otras 3, la Sputnik V, Covishield y AstraZeneca, son vacunas con vectores virales, ¿sí? Las vacunas con vectores virales lo que van a hacer es utilizar un adenovirus, ¿sí? Que obviamente está genéticamente modificado, por lo cual no puede producir la enfermedad, como la mayoría de las vacunas, pero sí produce proteínas del virus SARS-CoV-2 para poder generar una respuesta inmune, ¿sí? Y ahora, bueno, yo acá no lo había puesto porque no agregué la Moderna, pero la Moderna utilizaría otra plataforma viral que es, digamos, que lo que utiliza es el ADN y el ARN modificado, ¿sí? Para generar esta respuesta inmune. Bueno, y acá me parecía que estaba bueno leer una de las preguntas que hicieron, porque tiene un poco que ver con esto, que dice, ¿las vacunas contra el COVID pueden cambiar mi ADN? Bueno, la respuesta a esto es que no, rotundamente no, de ninguna manera las vacunas pueden modificar el ADN, ¿sí? Básicamente porque las vacunas no son terapia génica, es decir, no tienen la capacidad, las herramientas para poder modificar nuestros genes, ¿sí? No es algo sencillo que, digamos, una terapia modifique los genes. Es como muy complejo y tiene más que ver con el ámbito de la biología molecular explicar esto, pero básicamente es porque, digamos, para generar la respuesta inmune, no el, digamos, el adenovirus o el virus inactivado no ingresa al núcleo de la célula, cosa fundamental para que modificara el genoma, pero así todo, aunque ingresara al núcleo de la célula, no están las herramientas para que pueda interactuar con nuestro genoma, ¿sí? O sea que no, digamos, las vacunas no van a modificar nuestro ADN. Bueno, y otra de las preguntas que hacían, que por ahí también estaba bueno leerlo ahora, es si se pueden combinar las vacunas. Por el momento no se están combinando las vacunas, salvo la de, acá muestro, Covishield y AstraZeneca, que podrían combinarse porque tienen el mismo principio activo, solamente que se fabrican en distinto laboratorio. Pero por el momento no. Sí se está estudiando de que puedan combinarse las vacunas y hay estudios preliminares que van dando buenos resultados. De hecho, más bien se está hablando de que puede fortalecer mucho más la respuesta inmune combinar vacunas, ¿sí? Esto pienso yo que tiene que ver con, bueno, que ahí, digamos, al utilizar distinto mecanismo de acción, digamos, puede potenciar esa respuesta. Pero bueno, al margen de las hipótesis y las teorías, siempre está bueno ver los resultados que van dando en los ensayos, ¿no? Eh, y bueno, ahora lo vamos a ver, esto de que todas las vacunas requieren 2 dosis, ¿sí? Y había una pregunta en relación a esto que decía, ¿por qué en la actualidad se está hablando de la posibilidad de una tercera dosis? Y esto tiene que ver con que la primera dosis es la dosis que mayor respuesta inmune nos va a generar, ¿sí? Y la segunda dosis en realidad es una dosis de refuerzo. Y lo que se está hablando de una tercera dosis, que muchas veces en otras vacunas, por ejemplo la del neumococo, digamos, hay varias vacunas que tienen una tercera dosis, que se usa como una segunda dosis de refuerzo, también para prolongar el tiempo de duración de los anticuerpos en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, se está ahí probando un poco eso de una tercera dosis para aumentar el tiempo de inmunidad en nosotros. Bueno, y el intervalo mínimo entre las 2 dosis, bueno, en la Sputnik V y en Sinopharm es aproximadamente 3 semanas, y en Covishield AstraZeneca es de entre 8 a 12 semanas. Pero lo que me parecía interesante por ahí, porque esto también escucho que se habla mucho del intervalo del periodo mínimo o máximo de entre las dosis, ¿no? Que lo que es fundamental es respetar este periodo mínimo, o sea, no se puede adelantar la segunda dosis nunca, ¿sí? Porque eso generaría una respuesta inmune más debilitada. Pero sí, y no habría ningún problema, de hecho por eso se extendió el plazo de la segunda dosis, es prolongar en el tiempo, espaciar esta segunda dosis, ¿sí? A 3 meses, a 6 meses, con eso no hay problema, ¿sí? Pero lo que sí es fundamental, respetar el tiempo mínimo de las vacunas, porque eso sí podría interferir en el tema de la producción de estos anticuerpos para defendernos del COVID. Del COVID y de cualquier enfermedad para la cual nos vacunamos, ¿sí? Bien.
Bueno, y acá algo también que me parece interesante, que se escucha un montón hablar, es la eficacia versus efectividad de las vacunas. La eficacia, digamos, como para entender un poco estos dos conceptos y poder diferenciarlos, la eficacia es la respuesta a la vacuna medida en los ensayos clínicos, ¿sí? En la fase 3 de investigación, o sea, antes que la vacuna salga al mercado, digamos. Bueno, ¿y qué se vio respecto a la eficacia? Que todas las vacunas demostraron una eficacia cercana al 99% para prevenir enfermedad grave y muerte, y una eficacia entre el 70 y 90% para reducir el riesgo de enfermedad sintomática, ¿sí? Estos son los resultados que dieron en los ensayos clínicos antes de que las vacunas salgan al mundo, digamos, y empezar a aplicarse en la población general. Y me parece importante esto que, digamos, tengamos un poco el concepto, ¿no? De que hay eficacia para prevenir enfermedad grave y muerte y eficacia para evitar la enfermedad, porque muchas veces se lee o se escucha, bueno, hay una eficacia de un tanto por ciento. Bueno, está bueno que nos preguntemos eficacia para qué, ¿no? Digamos, no es lo mismo para prevenir la muerte que para tener síntomas por la enfermedad. Bueno, y después tenemos la efectividad, que qué es la efectividad es, es la respuesta nuestra a la vacunación en la vida real, ¿sí? Se estudia entre los vacunados de la población general, o sea, una vez que la vacuna sale al mercado, empezamos a ver, bueno, cuál es la efectividad real de nuestra vacuna, ¿sí? Digamos que las condiciones claramente son distintas que en los ensayos clínicos. Primero porque, sobre todo en la campaña de la vacunación contra el COVID, que es la campaña de vacunación más grande de la historia, digamos, se está vacunando a infinidades de millones de personas en todo el mundo, entonces tenemos un N, que es lo que miden, digamos, un N es la cantidad de, digamos, tu muestra, mucho más grande que en los ensayos clínicos, ¿sí? Y además en la vida real con diversidades culturales, diversidad de personas, edades, comorbilidades, etcétera, ¿sí? Bueno, y la efectividad está siendo estudiada en diferentes lugares del mundo y estudios preliminares van indicando, por lo menos, que la efectividad es similar a la eficacia que claramente está medida en los ensayos clínicos, ¿sí? Y acá yo puse dos estudios, ¿sí? Seguramente hay más, pero bueno, puse dos a modo de ejemplo, pero que me parecía interesante traerlos. Uno es de la provincia de Buenos Aires, que se está midiendo, es un estudio en realidad que ya se hizo y ahora está a punto de publicarse. Estos son datos preliminares, pero el estudio finalizó y se está por publicar, que mide la efectividad de la vacuna Sputnik con una sola dosis. Es un estudio que se hizo desde enero hasta marzo, tuvo un N de 185.000 personas aproximadamente, entre 60 y 79 años, y dio como resultado que una sola dosis de Sputnik tiene una efectividad del 78,6% para evitar casos de COVID y un 85% de efectividad para evitar muertes, ¿sí? Esto está buenísimo primero porque el resultado es muy bueno, ¿sí? Porque esto tengamos en cuenta que es con una sola dosis de vacuna, o sea, evitar un 85% de muertes con una sola dosis es muy positivo. Y por otro lado, me parecía muy interesante como traer esto digamos, de que haya estudios a nivel local, ¿sí? En nuestro país. Es muy importante esto porque podemos tomar población, digamos, no es lo mismo un estudio que se hace, no sé, en Europa, que en Colombia, que en Argentina, porque esta es población nuestra, con nuestra cultura, con nuestras costumbres, con nuestros grupos etarios, y también con las variantes de COVID que están circulando en Argentina. Obviamente al momento del estudio ¿no? Pero bueno, me parecía importante, digamos, es muy importante esto de tener producción local de este tipo de estudios. Y después hay otro que también que se hizo en Nación, que tomó tanto la Sputnik como la de AstraZeneca, se estudió población mayor a 60 años. Es un muestreo mucho más grande que el de provincia, toma 470.000 personas, y estos son estudios enormes en cantidad de población, son muy grandes. Eh, y mostró una efectividad para la vacuna con una sola dosis, una efectividad para disminuir mortalidad de entre un 70 y 80%, ¿sí? También muy buenos resultados. Bueno, esto, nada, a modo de ejemplo de efectividad que me parecía interesante traerles. Y bueno, había una pregunta que decía, por eso lo puse, digamos, ¿cuánto tiempo vamos a tener de inmunidad, ¿no? Con la vacunación. Bueno, esto actualmente se desconoce, el tiempo de protección que brinda la vacuna.
ya que como sabemos tiene muy reciente desarrollo y continuamos en investigación, ¿sí? ¿Y qué efectos adversos pueden tener las vacunas? Bueno, la mayoría de los efectos adversos, esto seguramente ya lo escucharon, ya lo saben, y sobre todo quienes se vacunaron, porque es lo primero que muchas veces, bueno, preguntamos o nos dicen en el vacunatorio. La mayoría de las vacunas pueden presentar efectos adversos, si es que lo presentamos, ¿no? Dentro de los 2 días post vacunación, algunos pueden aparecer al tercer, cuarto día, pero en general a las primeras 24 horas ya pueden aparecer algún efecto adverso. Y en medicina los dividimos en locales y efectos adversos generales, ¿sí? Los locales tienen más que ver con dolor en el sitio de inyección, eso es lo más frecuente, que duele un poco el brazo después de la aplicación de la vacuna, que el sitio de inyección se ponga colorado, que pique, que se hinche un poquito, ¿sí? O sea, que se dematice. Puede aparecer, bueno, ahí dice un rash cutáneo, que es algún tipo de sarpullido. Esos son efectos adversos locales, ¿sí? Algunos más frecuentes y otros menos frecuentes. Y efectos adversos generales, llamados efectos adversos o secundarios, seguramente. Muchas veces lo escucharon como efectos secundarios de la vacuna, ¿no? Y los generales, los más frecuentes es un poco de cansancio, dolor de cabeza, diarrea, tos, fiebre. Es importante aclarar acá que la fiebre es transitoria, ¿sí? O sea, no es una fiebre que va a mostrar una semana con fiebre. Por ahí puede haber un pico de febril, uno, dos, que siempre tomando algún analgésico, algún antitérmico, cede sin ningún problema. Y generalmente no es una fiebre altísima tampoco. Y después, algunos efectos adversos generales, pero menos frecuentes, pueden ser náuseas, vómitos, dolores musculares, que nos sentamos como con sueño todo el día, ¿sí? Todos estos son efectos adversos, digamos, que lo tienen varias de nuestras vacunas del calendario, ¿sí? Y bueno, pueden aparecer. Bueno, y acá puse algo de cuál es la recomendación actual respecto a la ocurrencia de trombosis venosa o trastornos de la coagulación, ¿no? Que mucho se habló. Y me parecía interesante acá hacer digamos, antes de decirles la respuesta, ¿sí? De cuál es la recomendación del Ministerio de Salud de la Nación, que podamos hacer un comparativo del riesgo de trombosis por habernos aplicado la vacuna, sobre todo la de AstraZeneca, que presentó algunos casos de trombosis, respecto a haber tenido COVID y respecto a otras situaciones de la vida cotidiana que por ahí nunca nos hemos preguntado de esto, ¿no? Y lo que se vio es que la vacuna AstraZeneca puede producir un 0,0006% de posibilidades de tener trombosis. O sea, es un efecto adverso raro, sumamente infrecuente, ¿sí? ¿Y cuál es el riesgo de tener trombosis si tuve COVID leve y estuve en mi casa y lo transité bien? Bueno, un 1%, o sea, bastante mayor a la vacunación, ¿sí? O sea, un 1% de tener trombosis. Ahora, si tuve COVID y de repente tuve neumonía por COVID y me tuvieron que internar, bueno, ahí tengo un 5% de posibilidades de tener trombosis. Y si encima tuve COVID, fui al hospital, me internaron y terminé en terapia intensiva, tengo un 20 o un 25% de chances de tener trombosis, ¿sí? Por lo cual, podemos ver que estas tres situaciones, que con la cantidad de casos que estamos teniendo, que tuvimos de infección y de reinfección por COVID, son mucho mayores a los de habernos aplicado una vacuna. Podemos decir que la vacunación contra el COVID reduce digamos, las chances de que uno tenga trombosis, ¿sí? Y después, bueno, acá en este spot también, digamos, y es también lo que recomiendan muchas sociedades, y lo que dicen muchas sociedades científicas, podemos ver situaciones de la vida, ¿no? Digamos, ¿cuál es el riesgo de trombosis, por ejemplo, en personas fumadoras? Digamos, tienen un 0,28% más de posibilidad de tener trombosis que en población no fumadora, o mujeres que toman anticonceptivos orales, que muchas veces no se sabe esto, o digamos, es un error que no se sepa porque eso es parte de lo que los médicos tenemos que informar en el consultorio, que siempre hay un mínimo riesgo de trombosis tomando anticonceptivos orales y aún así es mayor que la vacunación. ¿Y cuántas mujeres conocemos que toman anticonceptivos orales, no? Viajar en avión, por ejemplo, digamos, también un 3 a un 12% de posibilidades de tener trombosis. O sea, podemos compararlo con varias situaciones y en todas vemos que el riesgo de trombosis es mayor, ¿sí? Por lo cual podemos concluir que
Es un efecto adverso, sí que existe, pero muy, muy raro, muy infrecuente y que así todo podemos concluir que vacunarnos contra el COVID reduce el riesgo de trombosis. Digamos, por esto que comenté antes, ¿sí? Porque cualquier situación que presentemos de COVID, sea leve, moderada o severa, tiene más riesgo de trombosis que si me aplico la vacuna. Entonces, de acuerdo con la postura de organismos internacionales, teniendo en cuenta esto, la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas recomienda continuar con la aplicación de esta vacuna a la población de 18 años o más, definida por el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Sí? Bueno, acá terminamos y me quedaban algunas preguntas que ya las tenía. Si quieren puedo cerrar acá el Power. Dejo de presentar. Para responder acá algunas, si quieren primero algunas preguntitas que tengo que me quedaron. Y una dice, ¿cuáles son las consecuencias y efectos adversos a largo plazo para aplicarse la vacuna? La verdad que los efectos adversos a largo plazo de la vacunación en general y de la del COVID, por lo que se viene viendo hasta el momento, son muy raros e infrecuentes. Uno de ellos es esto que hablamos recién, que tiene que ver con trastornos de la coagulación. Y otro podría ser, digamos, algunas reacciones alérgicas un poquito más graves. Son muy raros e infrecuentes. Y en general se ven dentro de los próximos 2 meses a la vacunación, ¿sí? Y ya llevamos más de 6 meses distribuidas las vacunas en el mundo, por lo cual la realidad es que no se está viendo demasiados efectos adversos a largo plazo por el momento. O sea, más que esto no puedo decir porque, bueno, digamos, no tenemos la bola de cristal, todavía falta, pero la realidad es que llevan muchos meses de circulación de la vacuna y mucho más que esto no se está viendo, ¿sí? Bueno, otra de las preguntas que hacían es ¿por qué aún de aplicarse la segunda dosis de vacunación hay personas que fallecen? Bueno, esto un poco es lo que comenté al principio, o sea, ninguna vacuna, esa ninguna de las que están en el calendario, no solo la del COVID, es 100% efectiva, siempre hay un porcentaje de personas que pueden tener una complicación igual por la vacuna, o sea, la efectividad nunca es del 100%, ¿sí? Eh, Otra pregunta dice, si una persona tiene enfermedades crónicas y se tienen defensas bajas, ¿aún así es recomendable vacunarse? Bueno, acá esta pregunta la podemos desglosar en dos situaciones. Digamos, si una persona tiene enfermedades crónicas, tiene una enfermedad crónica que no necesariamente tiene que tener las defensas bajas, digamos, una enfermedad crónica puede ser hipertensión arterial, diabetes, ¿sí? Claramente está súper indicado la vacunación justamente en este grupo de población, ¿sí? O sea, en personas con enfermedades crónicas, con EPOC, por ejemplo. Eh, bueno, y después, por otro lado, digamos, la pregunta como que ahí mezclaba un poco, pero después, si se tienen las defensas bajas, que yo defensas bajas interpreto acá la pregunta sería, digamos, si estoy cursando, por ejemplo, una enfermedad aguda, no sé, estoy con gripe o estoy con COVID, bueno, en ese caso sí, es recomendable esperar a que se pase el cuadro agudo, digamos, o si estoy con fiebre por otra causa, bueno, recuperarme de ese cuadro agudo y después vacunarme, ¿sí? Eh, Sobre todo con, por ejemplo, con el COVID no estaría recomendado ir a vacunarse teniendo COVID porque, bueno, también expondríamos al personal, digamos, y está indicado el aislamiento, ¿no? Pero bueno, siempre se recomienda en general con las vacunas que si estoy cursando algún cuadro agudo, esperemos recuperarnos y después nos vacunamos. Pero es importante diferenciar esto, ¿no? Enfermedades crónicas sí se pueden vacunar sin problema, salvo, bueno, alguna enfermedad muy particular que a veces es conveniente hacer una visita al médico para una autorización, si fuera alguna enfermedad más excepcional, digamos, más infrecuente. Bueno, otra pregunta era, ¿puedo fallecer si me aplican la vacuna y en ese momento estoy incubando el virus? Bueno, sí, si me vacuné ese día y justo estaba incubando el virus, la evolución de la enfermedad va a ser como si no me hubiera dado la vacuna, ¿sí? La vacuna tarda, eso creo que no lo dije, tarda 21 días aproximadamente en generar anticuerpos en nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, hasta los 21 días posiblemente los anticuerpos van a ir creciendo, pero no voy a tener esa totalidad de anticuerpos que quiero generar hasta los 21 días, ¿sí? Entonces, si yo me vacuné hoy y yo ya estoy incubando el virus, la evolución de la enfermedad va a ser como si no me hubiera vacunado. Bueno, otra pregunta era, ¿para qué vacunarme si me puedo contagiar igual? Bueno, esto un poco también lo comentamos al principio. Acá
digamos, acá las respuestas serían varias. Por un lado, o sea, ¿para qué vacunarme si igual me puedo contagiar? Eh, Tiene que ver un poco para no contagiar a otra persona. Sí, sabemos que cuando nos vacunamos, todavía con el COVID se está estudiando, sí, pero en general, y los estudios van dando eso con el COVID, a veces uno se puede contagiar, pero no contagia a otra persona, cosa que es sumamente importante, ¿no? Y además, digamos, me puedo contagiar estando vacunado, pero no voy a desarrollar una complicación, o lo que esperamos es que yo no desarrolle una complicación por haberme contagiado, ¿sí? O sea, quizás transite esa enfermedad más leve que si no me hubiera vacunado, ¿sí? Así que bueno, esa es la importancia de vacunarse, aunque me pueda contagiar, digamos, evitar contagiar a otras personas y que si me contagio y me enfermo sea leve y no pasarla mal. Bueno, acá tengo la última pregunta. Dice, si acá se fabrica la vacuna, ¿quién va a controlar la calidad? Bueno, todas las vacunas se fabriquen acá, digamos, acá lo que llega es el principio activo de la Sputnik V y se termina de procesar y de todo el armado acá en Argentina. Todas las vacunas, digamos, tienen todos los controles habituales, ¿sí? Ninguna vacuna se va a saltear pasos de controles para su aprobación y su autorización. Y el organismo acá en Argentina para poder controlar las vacunas es la ANMAT. ¿Sí? Hasta que no está la autorización del ANMAT, que quiero decir que es un organismo de prestigio internacional, digamos, sobre todo en lo que es toda América Latina, ¿sí? Y tiene profesionales, digamos, súper idóneos técnicamente y éticamente. Así que bueno, la ANMAT es quien controla las vacunas que se hagan acá, digamos que lo que llega acá es el principio activo, pero que se termine de procesar acá, y las que llegan de afuera. Así que bueno, eso es todo. Acá las preguntas y no sé si tienen, no estoy viendo el chat, si tienen alguna otras preguntas. Antes, perdón, Andrea, antes me parece que Paulina había querido preguntar algo, no sé si es así, si no le damos la palabra a Andrea. Paulina. Sí, tenía una consulta sobre si soy asmática, bueno, soy asmática, si tengo algún riesgo, eh, no sé, pregunto. Preguntás si tienes algún riesgo para vacunarte. Claro, claro. No, para nada, al contrario. Digamos, en personas asmáticas está recomendada la vacunación y no hay ningún riesgo agregado. Y después, bueno, no sé qué grado de asma tendrás y si tomás medicación o no. Sí es súper importante que continúes con la misma medicación de siempre para, en el caso, esperemos que no, o no sé si ya tuviste COVID o esperemos que no te contagies, en el caso de que haya un contagio, no, digamos, estar protegida, digamos, por tu, digamos, propia enfermedad, que continúes con la misma medicación, porque en algún momento con las personas asmáticas se hablaba mucho de suspender los corticoides o los broncodilatadores, ¿sí? Pero bueno, es muy importante que continúes con tu medicación si es que la tomás y podés vacunarte perfectamente. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Andrea, y después Eugenia. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Te quería preguntar, con menores de 18 años, ¿está recomendado la vacunación? ¿Está planificada? ¿Cómo es en ese sector etario? Por el momento no está la vacunación para menores de 18 años, pero hay muchos estudios ya que se están haciendo alentadores en relación a la vacunación entre los 12, en principio entre los 12 y los 18 años, y Ujú. próximamente sí se va a poder vacunar a menores de 18 años. Lo que tengo entendido es que va a ser en la franja etaria por el momento entre los 12 y los 18, pero Ajá. bueno, seguramente después ya se extienda a menores de 12 también entre los 3 años y los 12. O sea, eso lo tienen que probar, no sé cómo es el funcionamiento, supongo lo tienen que probar en chicos de esas edades y ver qué pasa. Exactamente, eso ya se Claro, está haciendo digamos, los estudios que van dando buenos resultados y no hay, digamos, no está habiendo efectos adversos también, que es lo que se ve en los ensayos clínicos, ¿no? Se buscan efectos adversos graves o, claro. digamos, para poder lanzarla a la población general y está dando buenos resultados. Se estima que próximamente, digamos, se va a ampliar la vacunación para ese grupo. Buenísimo, gracias.
Eugenia y después María. Hola, buen día. Sí, mi consulta es la siguiente. Si en algún momento se podría llegar a lograr una vacunación contra el COVID que fuera, digamos, para siempre. Yo siempre recuerdo que uno se vacuna de chiquito contra ciertas enfermedades y nos vacunamos una sola vez en la vida y quedamos como inmunes para el resto de la vida. ¿Cómo se logra eso con una vacuna y si en algún momento se podría llegar a lograr con la vacunación, por ejemplo, la de la gripe común o en este caso la del COVID, que habría que repetirla al menos una vez por año, dicen? Claro, exactamente, es como vos decís. Eh, las vacunas que generalmente uno se da una vez y después no se vuelve a dar, a veces hay algunos refuerzos o hay algunas campañas cuando hay brotes, por ejemplo, tiene que ver con algunos virus o sobre todo los virus son los que mayormente mutan, eh, digamos, son aquellos virus que mutan poco, ¿sí? El caso del COVID, así como la gripe, son virus que mutan mucho, digamos, y la mutación tiene que ver con, y digamos, esto de mutar y generar nuevas variantes tiene que ver con el contagio, ¿no? Obviamente que cuanto más se reduce el contagio, menos muta el virus y muta y menos variantes va a haber. En la medida de que estos virus son muy contagiosos, por lo cual hay, digamos, las variantes van surgiendo año a año, como las de la gripe, yo no creo que pueda haber una vacuna que nos demos una vez y nos alcance para el resto de nuestra vida, como puede ser la vacuna contra el sarampión, la rubiola, ¿sí? La parotiditis, por ejemplo, que son vacunas de virus, eh, por esto, porque son virus que mutan mucho. Entonces, posiblemente, como vos decís, haya una vacuna por año, digamos que no nos tengamos que vacunar todos. Pero bueno, eso estará por verse, pero yo estimo que va a ser así. María. Buenos días. Quería saber yo por qué hay tantas marcas de vacuna. ¿Por qué la gente busca una marca y no se quiere poner, por ejemplo, la de la India? ¿Por qué? ¿No son las mismas? Claro, no. Digamos, hay distintas plataformas, se llaman plataformas virales, digamos, para que se entienda, serían mecanismos de acción, o sea, de cómo la vacuna genera digamos, vamos a generar respuesta inmune nosotros según la vacuna que nos apliquemos, ¿sí? Y hay 4 tipos de vacunas. Y las vacunas, bueno, van siendo desarrolladas por distintos laboratorios en distintas partes del mundo. Y esto de que la gente quiera, bueno, me quiero aplicar una o la otra, es por, digamos, tiene mucho que ver con la información que va circulando y lo que se va diciendo. Por eso, lo que tratamos de transmitir muchas veces los médicos es, la mejor vacuna es la que te puedan poner, ¿sí? Lo más importante es vacunarse, no importa qué vacuna sea, digamos. Todas las que están en el mercado, digamos, y las que van llegando a Argentina tienen todos los pasos, o sea, ninguna vacuna se saltea los pasos necesarios para poder autorizarse, ¿sí? Poder ser aplicada, por lo cual todas tienen digamos, todas son seguras, ¿sí? Y tiene que ver con esto, con que cada laboratorio va investigando y se van generando nuevas vacunas, entonces el mecanismo de acción de las vacunas son distintos, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que lo que decimos es, no hay una vacuna mejor o peor, digamos, nos tenemos que aplicar la vacuna que haya en ese momento, digamos, y todas están aprobadas por la ANMAT y por el Ministerio de Salud de la Nación. Una pregunta en cuanto a los cuidados, ¿no? Que por ahí cuando el año pasado, a principio de año, cuando comenzó, digo, la pandemia, eso de desinfectar absolutamente todo lo que entrara a la casa, lavar la ropa apenas yo llegaba a hacer las compras, bueno, cuidados que hemos hecho todos, nos planteábamos si salir o no, ¿no? Porque después tan engorroso todo y la pérdida de tiempo, bueno, ¿qué de todo eso decanta y tenemos que seguir sosteniendo, ¿no? Sabemos eso del lavado de manos permanente, el uso del barbijo puesto correctamente, pero eso de, bueno, cosa que entra a la casa, hay que desinfectarla, pasarle lavandina, si toqué una bolsa, si, bueno, ¿cómo es eso? Bueno, ahora lo que, digamos, porque al principio no se conocía nada en relación al COVID, digamos, y no se sabía cómo era la forma de transmisión, entonces, bueno, sí, es como vos decís, era siempre sacarse la ropa, lavar la ropa, los zapatos, la comida que ingresaba a la casa.
lo que se vio ahora, digamos, y se fue viendo a lo largo de todos estos meses, es que la mayor transmisión del virus es por aerosoles y las gotitas de saliva que uno pueda transmitir, ¿sí? Por eso, lo más importante para evitar el contagio, por un lado, es, bueno, lo que ya sabemos, usar el barbijo, la distancia social y ventilar los ambientes, porque, digamos, cuando, por ejemplo, si una persona tiene COVID, está en un lugar, estuvo hablando, respiro y demás, y se va esa persona, hay gotitas, digamos, que se dispersaron en el habla, mismo que tenga barbijo, puede suceder igual, el barbijo obviamente que disminuye, quedan en el aire flotando, y hace que si en ese lugar ingresa otra persona, eh, minutos u horas después, puede haber virus circulando en el aire, ¿sí? Por eso la importancia de la ventilación. Y respecto a lo que es la ropa, los zapatos, la comida, digamos, las posibilidades de transmisión es ínfima, ¿sí? Digamos, no se vio, digamos, no hay mucha evidencia que avale, digamos, estas prácticas porque la forma de contagio no sería esa. A ver, no podemos decir nunca de ninguna manera, ¿sí? Porque excepcionalmente podría suceder, pero es muy, muy, muy poco probable que a través de la ropa, digamos, los alimentos, digamos, no está comprobado, no hay evidencia que sustente eso, por eso se dejó de hacer hincapié en desinfectar los alimentos, cambiarnos la ropa, bañarnos ni bien llegamos a la casa, porque la forma de transmisión no sería esa, ¿sí? Después, obviamente, el lavado de manos, porque si toqué, no sé, un picaporte, que justo, digamos, alguien, no sé, escupió o tenía en la mano el virus y tocó el picaporte, bueno, y después yo me llevo eso a la boca, a los ojos y demás, digamos, tenemos que entender que el virus se transmite a través de las mucosas, ¿sí? Eh, digamos, si me toqué las manos con los ojos, la boca, lo que sea, bueno, ahí me puedo contagiar. Pero como vos decís, digamos, ya no se recomienda desinfectar los alimentos, cambiarnos la ropa, etcétera, sí, por esto un poco. ¿Qué tan eficaz es el uso del doble barbijo? Es bastante eficaz, ¿sí? Se recomienda mucho. No tengo los porcentajes porque hay comparaciones. Yo no sé si con el doble barbijo hay como números precisos de cuánto me contagio con un solo barbijo versus dos barbijos, pero sí, es bastante, pero lo que se sabe es que es bastante más eficaz, sobre todo si no uso barbijo quirúrgico, porque no es lo mismo el barbijo quirúrgico que el tapaboca, ¿sí? Casero, digamos. Pero sí Entonces, hacer algún deporte con eso, ¿no? No correr, ni caminar, pues posiblemente sí. ¿Se pueda con el doble barbijo o no es recomendable? para correr, por ejemplo, Ujú. y es difícil porque, digamos, el gasto y cuando uno corre, se agita, correr con dos barbijos es complicado. Lo ideal es si uno va a realizar la actividad física, sobre todo lo que es, por ejemplo, correr, que sabemos que se dispersan más gotitas de saliva y si hay alguien cerca podemos llegar a contagiar, es hacerlo en algún lugar donde estemos, digamos, donde no haya mucha gente. Y, y bueno, eso depende cuánto se vaya permitiendo o no en cada lugar, ¿sí? Porque en algún momento estaba permitido que las personas que hacían actividad física no usen barbijo, en otros momentos, bueno, hay que ponérselo, digamos, es difícil obviamente correr con dos barbijos, pero bueno, si estamos en un lugar con mucha gente va a haber que usarlo, por lo menos uno. Gracias. María, Sí, yo creo que las prevenciones tienen que seguir. No tanto como en el comienzo, pero las prevenciones tienen que seguir. Yo trabajo en un hospital y no puedo venir y meterme en mi casa así como llego. Las prevenciones son más leves, pero no se deberían dejar de usar, me parece. Porque el Totalmente. virus está y toda la población no está vacunada y recién están estudiando para ver si los menores de 18 se pueden vacunar. Y no sé, ahora dice que hay un virus que le va a agarrar a los chicos bebés también, así que habría que ver eso. Yo, para mí, tendría que cada uno seguir con las mismas precauciones. Totalmente de acuerdo. Sí. Sí, y sobre todo personal de salud cuando llega a su casa, claramente, digamos, porque no es lo mismo, depende de la actividad que uno haga. Si salí un ratito para ir a comprar, volví, que bueno, si estuve todo el día trabajando, no sé, en una escuela, en un hospital, digamos,
son prácticas que, bueno, no está de más hacerlas. Sí, obviamente, según lo que se va viendo en la evidencia, es lo que uno sale a recomendar más fuertemente o, bueno, que quede un poco a criterio de cada uno, pero totalmente de acuerdo que me parece que bueno, toda medida ayuda y sirve, sobre todo si estuve mucho tiempo afuera de la casa y un poco más expuesto, me parece que está bueno. Y también, por ejemplo, una persona que tiene lo que usted dijo antes, enfermedad la enfermedad esa de los pulmones, ¿cómo se EPOC, llama la cosa del PAP? EPOC, El asma. EPOC, el EPOC, ellos, por ejemplo, se ponen la vacuna del COVID, no se pueden poner nada hasta la próxima segunda, porque si le corresponde ponerle una vacuna entre medio de la primera dosis del COVID hacia la segunda, no se la colocan. Tiene que esperar ponerse las 2 dosis del COVID y después ponerse, por ejemplo, alguna para el pulmón o otra vacuna que Sí. le corresponda del calendario. Sí, eso es importante lo que decís, no lo había comentado, que luego que nos aplicamos la vacuna del COVID hay que esperar por lo menos 15 días para aplicarnos la antigripal o la antineumocóxica, que es lo que está diciendo María, ¿sí? No, eso. Te voy a hacer una pregunta complicada, pero digo, algún consejo, algo como para orientarnos respecto de la cantidad de cosas que uno recoge en las redes, en la tele, cómo mirar todo eso y por dónde empezar a entender eso y entonces poder recalar para tener un criterio, ¿no? Y poder darnos cuenta. Bueno, a mí me parece que una buena forma de, digamos, de combatir las fake news, ¿no? Digamos, y todas las noticias que van llegando y que nos asustan un montón, es siempre tratar de ir a fuentes confiables, ¿sí? Las fuentes confiables están, digamos, en las instituciones, digamos, en las instituciones nacionales que tenemos, como por ejemplo científicos del CONICET, que muchas veces están en las redes o escriben artículos, entonces sabemos que son personas que están respaldados por instituciones nacionales muy prestigiosas aparte y que la información que nos van a dar es súper confiable. Eh, y después, bueno, tratar de alguna forma de un poco, digamos, lo que yo le diría, digamos, a la gente es tratar digamos, de apagar un poco, digamos, los noticieros en cuanto a noticieros y tratar de limitar un poco la información digamos, donde no podemos saber bien de dónde viene la fuente, ¿no? Desde dónde nos están diciendo, bueno, apareció tal variante, tal mutación, tal vacuna, tal efecto adverso de la vacunación. Entonces, y no estar constantemente leyendo y escuchando ese tipo de noticias, quizás preferible hacerlo menos, pero ir a fuentes más confiables, como son estos, digamos. Yo por ahí recomiendo ir a personas que sé que trabajen en determinadas instituciones donde, bueno, puedo confiar en esa información y no que lo estén diciendo siempre un periodista, otro periodista, y bueno, que a veces no sabemos desde dónde hablan. Eh, eso sería mi recomendación. Clarísimo. María. Yo, por ejemplo, tengo muchos compañeros que firmaron una declaración por el miedo de ponerse las vacunas, y son doctores, médicos o enfermeros, y le hicieron firmar una declaración jurada donde ellos se hacían cargo por qué no querían. Y es porque ellos dicen que le ponen la vacuna y que le ponen un chip y que te puedes poner una moneda a donde te ponen la vacuna y se queda la moneda. Muchas cosas que no son ciertas, que se tendrían que informar en otros lados. O sea, están equivocados ellos porque corren riesgo su salud, ¿no? Sí, la realidad es que, digamos, sobre todo siendo personal de salud, es lamentable digamos, teniendo sobre todo el conocimiento y pudiendo ir a acceso, digamos, acceder a fuentes confiables de información, digamos, se dejen llevar o crean ese tipo digamos, de información que se da, porque conociendo mismo el mecanismo de acción de las vacunas, podemos ya saber qué cosas pueden ser ciertas y qué no, digamos. Pero bueno. Disculpe, pero por ejemplo en la provincia de Tucumán le dijeron a la gente que el que se pone la vacuna va a durar 2 años, después se muere. Es todo terrorífico lo que dicen. Sí.
Sí, sí, tiempo para inventar cosas digamos, hay un grupo fuerte de antivacunas y también se mezcla mucho lo político con el tema de la vacunación, no solo acá en Argentina, sino en todos los países está sucediendo. Y bueno, lamentablemente se van creando, yo creo que muchas veces es a propósito, adrede información falsa y aparte alguna de las desinformaciones es disparatada, las cosas que dicen, ¿sí? Pero bueno, me parece que es responsabilidad de todos, no solamente del personal de salud, poder ir concientizando a la gente y a veces cansa un poco porque uno se la pasa repitiendo y diciendo, pero bueno, y también con el ejemplo, ¿no? De, bueno, yo me vacuné, creo que no hay mejor forma por ahí de persuasión a otras personas que cuando uno mismo se vacunó y muestra también que se vacunaron sus familiares, sus seres queridos, ¿sí? Entonces me parece que ese es el camino y bueno, tratando de entender un poco todo esto y poder desarmar y charlar con otra persona para ir derribando mitos, ¿no? De la vacuna. Sí, María. ¿Y usted qué sabe de la nueva enfermedad que dice que viene, que dice la gente, ¿no? Que viene la nueva enfermedad esa de los que vinieron de afuera. No sé si es verdad o es mentira. Sí, lo que se dice, no es, no sé si a qué te referís, pero a la nueva variante, por ahí decís vos. Sí, digamos, las variantes van surgiendo constantemente porque lamentablemente el virus, digamos, todavía sigue circulando en todo el mundo. Además, algo a tener en cuenta que a diferencia de, porque esta no es la primera, claramente, la primera pandemia en la historia de la humanidad, hubo muchas pandemias, digamos, pero una diferencia en este mundo actual tan globalizado es justamente esto, que la gente circula de un país a otro y antes quizás las pandemias duraban un poquito menos de tiempo, porque, digamos, la gente no se movía tanto de un lugar a otro. El hecho de que haya vuelos desde acá hasta Asia, a Europa, Estados Unidos, digamos, hace que la gente circule, digamos, y al circular la gente, el virus también va circulando, que esto ya lo escuchamos mucho seguramente, y el virus necesita de las personas para poder replicarse. Entonces, al replicarse tanto, va generando estas mutaciones y las mutaciones va haciendo que se generen nuevas variantes. Bueno, y esto que vos decís es la variante Delta, porque ahora la Organización Mundial de la Salud, para organizar un poco, porque si no se hablaba de la variante Manaus, la variante Reino Unido, la variante sudafricana, la OMS puso, la Organización Mundial de la Salud puso, digamos, el alfabeto griego como para identificar las variantes, ¿no? Entonces está esta variante Delta que se originó en la India y estaba circulando, creo que por Europa, y bueno, parece que ahora ingresó una persona que no realizó el aislamiento correcto y bueno, estaba con COVID, con esta nueva variante y bueno, y puede ser que esta persona haya contagiado a otra, ¿sí? Eso es lo que sé de esto que vos estás diciendo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algo que quiera compartir, alguna inquietud que quiera? Yo tenía una consulta. Dale, Paulina. Si es obligatorio vacunarse, si en caso de volver a la escuela o no, si es obligatorio, si es No. necesario también. A ver, por dos partes. Obligatorio no es. La vacunación contra el COVID no es obligatoria. Y después necesaria, sí. Yo considero de que si formás parte del grupo, digamos, indicado para vacunarte, digamos, sí, que te vacunes, sin duda. Es necesario para vos principalmente y para el conjunto de la población y para poder ir controlando esta enfermedad y que en algún momento se termine la pandemia. Perfecto, muchas gracias. Hay un principio de solidaridad acá, de cuidarme, pero también considerar al otro, ¿no? Es parte de lo que proponíamos con esta charla, ¿no? Cuidarnos y cuidar al otro, que no es un tema menor. Bueno, Joana, es una fiesta escucharte porque son muy claras, son muy llanas y haces, sos como decía Goethe, de aquellos que de lo oscuro a lo claro aspiran, ¿no? Y entonces nos ayudas a entender cosas que por ahí uno las tiene mezcladas en la cabeza y cuando uno tiene las cosas mezcladas en la cabeza no puede entender y si no podemos entender se hace complicado decidir. Entonces, bueno,
te queremos agradecer que nos estás ayudando a poder decidir con conocimiento y con fundamento, y eso no es poco. Esto que estamos haciendo nosotros ahora se va a replicar al resto de los que hoy no pudieron participar, porque nos parece que es una herramienta que puede sumar. Y si puede sumar, multiplica las posibilidades de que la pandemia pueda acotarse, ¿no? Así que bueno, agradecemos profundamente la disponibilidad que tuviste desde el minuto cero, desde el momento que empezamos a pensar la idea, y bueno, queda abierto este espacio. Tal vez en algún momento se necesite volver a abrirlo y está bueno que podamos, que ojalá podamos volver a contar con vos. Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias y para mí fue un placer haber estado hoy con ustedes.